pero lo sabes, ¿ok? Lo que se hace es, aquí donde está el lugar, sí, que si lo apago no me va a funcionar. Aquí lo meter. Yo, en cambio, me estoy muriendo de la depresión. Desde que se convirtió en el empleado privado de Angelita, casi no lo veo. Pero usted no parece importarle, ¿verdad? En realidad le colabora. Pero tengo como parte de mis nuevas obligaciones. Pero sus obligaciones no deberían separarnos, ¿no le parece? Porque no me complace y nos vemos fuera de aquí. Disfruté tanto la otra noche. Alguien puede escucharla, doña Rebeca, tenga cuidado. Pero Salvador, ¿por qué me hace sufrir así? ¿Acaso usted lo disfruta? Si sufre, no es culpa mía. Lo siento mucho. Con permiso. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar. A ver, déjenme ver. Aquí, aquí ando. Hola, Ay, muchas gracias por estar aquí también. sí, buenas tardes. Por acá. Buenas tardes, pues bienvenidos a todos. Voy a poner aquí. Me presento, mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar, y me corresponde ser su asesor virtual, así que les doy la más cordial bienvenida. Quise poner mi rostro aquí, aunque sea en esta televisioncita, para que me logren ver y me logren conocer un poquito, ¿verdad? Pero les doy la más cordial bienvenida. Ya saben que, bueno, con toda la energía y con todas las ganas para empezar con mucho éxito. Así que voy a cerrar mi camarita con la finalidad de que empecemos nuestra sesión y veamos los puntos que tenemos que tratar. Muchísimo gusto a todos y un abrazo. Muy bien, déjame ver nada más si alguien no quiere ingresar y no lo dejamos. Ok, estamos todos. Déjenme ver. Ok, Jessica dice buenas tardes a todos. Francisco también da las buenas tardes. Y bueno, les voy a compartir la presentación. Esta es la que tenemos en pantalla. Y con esta vamos a explicar nuestra sesión de esta semana número 1. Con esto vamos a iniciar nuestro módulo número 4, donde nos toca analizar muchos textos. Es un módulo, se me hace muy interesante porque nos permite analizar varios textos, incluso luego por ahí hay unos que ya los hemos visto en diferentes partes, en series, en películas. Entonces vamos a conocer cómo se hicieron, cómo se crearon y en fin, nos van a aportar muchísimo conocimiento. Es un módulo muy bonito porque vamos a trabajar lo que es junto con la literatura. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta sesión? Pues tenemos aquí en el chat, cualquier duda que tengan,
les pido por favor me lo escriban en el chat para que yo los esté revisando. Yo estoy hablando y estoy revisando el chat. Así que por eso no se preocupen. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver esta sesión? Vamos a ver obviamente las actividades 1 y 2, qué tenemos que hacer. Lo que yo hago es tratar de explicarlas, siempre detectar los puntos que son un poquito más confusos y un poco más complicados en estas actividades y tratar de que queden lo más claro posible, darles algunos tips, hablar de las extensiones y las indicaciones finales. Pues bien, nuestra semana 1 partió del lunes 22 de marzo y termina lo que es el domingo 28 de marzo. Recuerden siempre que terminamos los domingos las semanas para que lo tomen en cuenta y ustedes organicen su tiempo y puedan entregar en tiempo y en forma. Esta semana número 1 vamos a trabajar con la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Lo primero que tenemos en los recursos es la guía, que viene siendo una orientación sobre, por ejemplo, nos dice de cada día de la semana que podemos hacer. Y también a mí lo que me gusta mucho de la guía es que nos va diciendo las actividades que hay que entregar, pero nos dice los recursos que acompañan a estas actividades. Entonces, para que si pueden lo descarguen o le den una revisadita y bueno, les sirve de muchísima ayuda. Nuestra unidad número 1 es literatura, arte y expresión comunicativa. Recuerden que tenemos los recursos. Al final del recurso, cada semana nos vamos a encontrar con el foro Aprendiendo. Este es un espacio que lo hemos utilizado para, pues, reflexionar algunos temas de la semana, para compartir inquietudes, para motivarnos mutuamente, para sugerirnos algunas cuestiones. En fin, cada semana vamos tratando de hacerlo un poquito diferente, así que los invito a ingresar. Es un espacio para que ustedes también se conozcan, porque a veces cuando estamos en la parte digital, en el estudio en línea, pensamos que somos los únicos, que estamos en todo el universo, y obviamente no es así. Entonces, los invito a que entren en el foro aprendiendo. A veces es muy motivante estar ahí. Y luego tenemos las actividades que son sobre las que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes de hablar de estas ya en forma, les recuerdo que es importante que ustedes revisen los porcentajes de este curso para que vean, por ejemplo, cada semana qué porcentaje pueden alcanzar si entregan en tiempo y forma. Aquí están los porcentajes de las actividades integradoras, tanto en la semana 1, 2 y 3. En la semana número 4 tenemos el proyecto integrador, los foros, que en este caso los foros de integración. También tenemos la autoevaluación, tenemos habilidades socioemocionales y bueno, un porcentaje que el sistema genera. Si nosotros obviamente revisamos todos los recursos, hicimos nuestras actividades formativas, en fin, que estuvimos revisando todo, que no nos faltó nada, porque luego a veces pensamos que tenemos algunas actividades que no tienen una calificación, ¿no? Como a veces viene siendo, por ejemplo, el foro aprendiendo. Pero el sistema sí registra que nosotros estemos en todos los espacios, participamos en todos los espacios, porque esto nos permite, pues, adquirir las competencias del módulo. También es importante revisar al mismo tiempo los tiempos de evaluación. Comúnmente yo casi procuro siempre me entregan hoy, mañana ya califico. Así voy calificando las actividades de un día anterior. Pues por alguna circunstancia, entonces sí aplico lo que es las 72 horas, pero casi es raro, siempre estoy procurando a las 24 horas ya estar calificando, por si ustedes pueden revisar y si tienen áreas de oportunidad, o a veces piensan que me entregaron la actividad 1 y es la 2. Entonces, para que puedan ustedes revisar 24 horas después y vean si hay áreas de oportunidad en sus actividades. Muy bien. Muy bien, pues vamos a hablar de nuestra primera actividad integradora, analizar textos literarios. Vamos a leer 3 textos. Al que ingrato me deja busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz, El rey burgués, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. ¿Qué vamos a hacer una vez que hayamos leído estos textos? Pues bien, vamos a contestar la tabla que tenemos ahí. De cada uno de los textos vamos a contestar estos puntos. Yo de los que he visto que son un poquito más confusos, ya las puse en explicación. Así que vamos a ver qué vamos a contestar de cada texto. Primero vamos a decir quién es el autor. ¿A qué género literario pertenece? Recuerden que el autor, pues, ya lo tenemos ahí en pantalla, ¿no? ¿Qué género literario? Tenemos que revisar
los recursos que nos hablan de los géneros literarios para que ubiquemos, en base al contenido de texto, a qué género literario pertenece. Y vienen dos puntos importantes. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? ¿Y cuál es el contexto del autor? Quiere decir, ¿en qué momento me está señalando, verdad, la obra al momento que yo lo estoy leyendo? Y después, ¿cuál es el contexto del autor? Quiere decir, ¿en qué momento, en qué situación el autor estaba escribiendo lo que es ese texto? No sé, alguna enfermedad, el nacimiento de un hijo, un viaje, no sé. Esto nos permite a veces muchísimo entender lo que viene de contenido en los textos, conocer el contexto del autor. Hay que reconocer que hay algunos puntos, como por los contextos, por ejemplo, que no los tengo, bueno, no tengo esa respuesta con tan solo leer los textos. A veces hay que ir a investigar y consultar fuentes confiables. Acuérdense que Wikipedia, el Rincón del Vago, las buenas tareas no son confiables porque son editables. Esto quiere decir que todo mundo puede escribir lo que quiera y a lo mejor ni conocimiento tienen sobre esto. Después, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el argumento? Que es el conjunto de hechos que se narran en la obra literaria, a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guión. Vamos a tratar de describir esto de forma muy breve. ¿Qué es lo que está pasando en la obra? El tema, eso sí, tenemos que ser lo más concretos posibles. Asunto, materia sobre la que trata una conversación, un escrito, una obra y un texto, ¿verdad? Que lo podemos decir en unas dos o en una palabra, tres, cuando muchas palabras. ¿Cuál es la acción? Conjunto de actuaciones, movimientos y acciones que se necesitan en el desarrollo de la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿En qué momento se está escribiendo? ¿Qué tiempo me está manifestando? ¿Un día, al día siguiente, un mes más tarde? Es el momento que transcurre el relato de manera progresiva. No sé, ¿son diferentes días o todo pasa en un mismo día? ¿Cuál es el espacio, la calle, la casa, la cocina, el escenario, donde transcurre la acción del relato? Nos permite, si ustedes se dan cuenta con esta columna que vamos a contestar de los 3 textos, nos permite nosotros analizar y describir a profundidad un texto. Entonces, se queda más allá de ir, de solamente leer los textos, sino estamos profundizando y esto nos está dando mayor conocimiento y comprensión, obviamente, de los mismos textos. En esta misma actividad vamos a redactar unos pequeños parrafitos donde dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto del autor y su obra con el mensaje que transmiten. O sea, lo que está viviendo el autor y lo que transmite, lo que está manifestando la obra, obviamente qué relación tienen y realmente si ayuda con un mensaje. Si estoy hablando, por ejemplo, el autor estuvo enfermo, ¿no? Y entonces el mensaje, por ejemplo, que está escribiendo puede ser un mensaje de esperanza, o de anhelo, o de deseo de salir adelante. Entonces va muy relacionado, entendemos, ¿verdad? Que a la mejor el mismo autor en el momento que estaba enfermo, pues tenía ese deseo de salir adelante y por lo tanto lo plasma en el texto. Cuando ya entendemos a veces, ya entendí por qué escribió lo que escribió, ¿no? A veces hay que entender todo el ambiente para poder comprender lo que se está hablando. Luego, redacta un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Recuerden, por ejemplo, yo voy a decir, Sor Juana Inés de la Cruz, no sé, me está dando el mensaje por medio de un poema. Mejor muy diferente lo que es a los otros dos, ¿no? Entonces, hay que mencionar estas características que, que hacen diferente un texto del otro, que el autor utiliza para transmitirnos su mensaje y cumplir con su objetivo. Muy bien, con eso tendríamos nuestra actividad integradora número 1. Yo les quise poner aquí los géneros literarios, un poquito para que los vean, sus características, por ejemplo. El género narrativo, su intención comunicativa es relatar sucesos, se caracteriza por tener inicio, nudo, desenlace.
Está formado por párrafos y un ejemplo pueden ser los cuentos. Recuerden que para profundizar más en estos géneros literarios, ustedes tienen el recurso que se llama géneros literarios. Entonces, recuerden que esta sesión se queda grabada. Yo ahorita terminando la subo a YouTube y se las comparto para que ustedes la puedan tener. Entonces, si no hay ningún problema por si necesitan ustedes volverla a consultar. Y les puede servir este material. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Voy a poner aquí. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuestionamientos? ¿Ninguna? Ok. Perfecto. De todos modos, yo estoy viendo el chat, ¿eh? No se preocupen. Nos vamos con la actividad integradora número 2. Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Y aquí vamos a leer un texto que se llama La canción de oro de Rubén Darío y vamos a contestar las siguientes preguntas. Todas estas preguntas van relacionadas con nuestra experiencia al momento de leer el texto. ¿Qué aprendiste del texto? ¿Alguna enseñanza nos tuvo que dejar? A lo mejor hasta tan solo una palabra nueva. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Algo que a lo mejor, yo sé de ese caso también, ¿no? De a lo mejor una niña huérfana. Entonces, posiblemente nosotros también hayamos conocido algún texto, ¿no? Algún caso así. Dice Irene, en el punto 4, ¿son 10 a 15 renglones cada párrafo? No podemos hablar en un total. No cada párrafo, sino podemos hablar en un total de lo que nosotros vamos a responder. Ujú. Ok. Y la siguiente es, sí, de nada. La siguiente es, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Es complicado? ¿Es fácil de leer? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? A veces hay muchas palabras en un texto que son difíciles de entender porque no son de un uso cotidiano, ¿no? Posiblemente sean de un español antiguo y entonces tenemos casi que irnos a consultar qué significan para poder entender. Entonces nos vamos frenando en cada momento y entonces ya no vamos nosotros a poder entender completamente lo que dice nuestro texto. Espérame un ratito. Ok. Acá. Ya. Ok. Luego, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Porque el lenguaje nos va a permitir tener esa parte de expresión artística. Ahora vamos a leer el texto El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego y luego vamos a redactar de dos maneras lo que entendimos del texto. En el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras la trama del texto. ¿De qué trata? ¿De qué trata lo que es la historia del perro y el cocodrilo? Con nuestras palabras hay que ponerlo en el cuadro del inciso A. Ahora lo que vamos a hacer en el cuadro del inciso B, esto mismo que nosotros redactamos, lo vamos a pasar a incluir elementos del lenguaje literario, como puede ser el lenguaje connotativo, o me voy a avanzar, como puede ser utilizar figuras retóricas. Estas figuras le dan como movimiento a nuestro texto para que no se oiga muy plano, es como los poemas, ¿no? Que los poemas que dicen, tus ojos son tan azules como el mar, pues sabemos que el mar no cabe en los ojos, pero ya suena diferente, ¿verdad? Le da movimiento al texto. Por ejemplo, voy a ver, si utilizamos la onomatopeya, como es un nombre que le damos a lo que escribimos, la definición es signo que imita un sonido natural. Aquí viene el ejemplo. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. ¿Cuál es la explicación? La expresión imita el sonido del reloj y sugiere incomunicación. ¿Se dan cuenta que cuando escribimos esto, hacemos referencia y le ponemos un papel muy importante al tic-tac del reloj y lo relacionamos con lo que es la tristeza? Es una forma de utilizar el lenguaje. Yo les dejo estas para que ustedes puedan verlo les voy a compartir la presentación también cuando ahorita que suba todo a la plataforma para que ustedes puedan utilizarlas en la redacción de sus textos.
Aquí eso vamos a hacer en el inciso B, vamos a sonar como muy literarios, como agregar palabras que podemos agregar palabras muy diferentes. Lo mismo que vamos a decir en el A, lo vamos a agregar en el B, vamos a utilizar este lenguaje literario. Pueden utilizar las figuras que les acabo de decir y el cuadro que tenemos ahí, ¿no? Y en los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Mucho ojo con esto, me voy a atrasar un poquito. Ok. Tenemos en nuestros recursos un recurso que dice fondo y forma. Es necesario que lo revisen. Luego tenemos problemitas con esta parte del fondo y la forma, porque me empiezan a poner los diálogos de la historia y entonces fulanito dijo, no, hay que leer esta parte porque uno se refiere al qué decimos y otro se refiere al cómo lo decimos, ¿verdad? Una cosa es decir buenos días, por ejemplo, y otra cosa es decir buenos días de forma enojada y molesta, es da otro sentido. Entonces, en el lenguaje literario, algo similar es en el fondo y la forma. Lean el recurso para poder entender el fondo y la forma. ¿A qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más? ¿El cotidiano, el que comúnmente utilizamos, o te llamó la atención al utilizar un lenguaje literario, como sería una onomatopeya? En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. ¿Cuál te gustó más? O realmente un lenguaje que utilizamos todos los días, ¿no? Si le preguntáramos, por ejemplo, a Sor Juana, ¿qué le gustaba más? Pues se va a ir por el lenguaje literario porque le gustaban mucho los poemas, ¿no? Este tipo de comparaciones. Entonces, cada quien tenemos una forma, obviamente, de expresarnos que nos gusta más. Con eso, terminamos nuestras actividades integradoras. No sé si hay alguna pregunta. Mientras escribo ahí preguntas, voy a explicar estas actividades que están aquí, pero si tienen dudas, por favor, compártamelas en el chat. Recuerden también que tenemos 2 actividades formativas. Cada semana tenemos 2 actividades formativas que hacer. Análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Les pido contestarlas y siempre enviarlas. En la parte de hasta abajo viene la parte de enviar para que el sistema registre que ustedes están haciendo estas. Recuerden que nuestras actividades formativas pues no tienen una calificación, pero, sí es importante que las hagamos, ¿no? Adquirimos el conocimiento y las competencias que nos ofrece el módulo. Y tenemos nuestra actividad socioemocional acompañada del cuestionario socioemocional. Acuérdense que hoy en día estamos, sobre todo en la situación que estamos viviendo, las emociones están a flor de piel, ¿no? Y a veces no nos conocemos ni nosotros mismos en las emociones que van surgiendo de nosotros. Entonces, estas actividades nos permiten conocernos, conocer nuestras emociones y lo importante que es tener un conocimiento adecuado de ellas para nuestra convivencia en sociedad. Entonces, hagan siempre las actividades socioemocionales, si pueden, compártanlas, platiquen en su familia, con sus conocidos y hagan el cuestionario socioemocional. Van a ver que se van a llevar muchísima riqueza. Muy bien. Les puse yo en el tablero de avisos, siempre en todas nuestras actividades vamos a pedirles que citen las fuentes de consulta. Aquí mucho ojo con esta parte porque el citar una liga de internet no es citar la fuente de consulta de forma completa. Yo les compartí esta liga que viene en la parte de abajo y se las puse en el tablero de avisos, porque cuando ustedes le dan clic a esta liga los va a llevar a este espacio para saber cómo hay que citar una fuente de consulta. Por ejemplo, si ustedes van a citar un artículo de una página web, les van a pedir que den clic aquí. Cuando ustedes le dan clic, les va a aparecer una serie de espacios que hay que llenar. Les va a pedir el link, les va a pedir la fecha de consulta, les va a preguntar si tiene autor, si tiene alguna institución, en fin, algunos datos. Al final les va a decir envíenlo y les va a aparecer cómo hay que citar esa fuente de consulta en formato APA, cómo se piden las actividades aquí de Prepa en línea. Entonces, para que ustedes lo puedan hacer así y con eso citar de forma correcta. Les vamos a compartir diversas estrategias que al principio cuando no citamos, no sabemos cómo mencionar las fuentes que consultamos, pues es un poco complicado, pero después la costumbre pues hace el maestro y después no van a necesitar que acudir a las estrategias que les vamos a compartir, pero ahorita les pido pues que lo vayan haciendo poco a poco, ¿no? Para que ustedes puedan ir citando estas fuentes y recuerden que citar fuentes confiables.
También les voy a compartir, una imagen que les va a mencionar varios buscadores académicos. Estos buscadores son como tipo Google, ¿no? Pero, por ejemplo, hay Google Académico. Esto significa que lo que yo busque en Google Académico viene de una fuente confiable. Cuando yo busco, por ejemplo, Google, me puede aparecer Buenas Tareas, El Rincón del Vago, Wikipedia, blogs de personas, y entonces pueden no ser fuentes confiables, ¿no? Necesitamos una fuente de una institución, de alguien que tenga algún reconocimiento, que es un investigador, y para esto, pues, están los buscadores académicos. Mañana les subo esa información para que ustedes la tomen en cuenta y la utilicen cuando así se requiera. Muy bien, nuestros avisos. Los de lo anterior, pues, fueron nuestros tips que vamos a compartir. Fomentar el respeto y la tolerancia en todos los espacios que tenemos, ¿no? Aunque sea en la presentación. Lectura y revisión de todo el material para que adquiramos el conocimiento y podamos contestar nuestras actividades. Leen los avisos y mensajes que publica su tutora y una servidora. Siempre procuramos que sean mensajes que les ayuden a sus actividades de esta semana. Leen las indicaciones completas en cada actividad porque luego nos puede faltar poquito, poquito, porque pensamos que nada más era eso, que no teníamos que hacer otra cosa más que el principio de la actividad. Y aquí viene el consejo, lean primero toda la actividad y luego ya la hacen. Si les falta algo, van a ver que por ahí va a surgir la memoria y les va a decir, oh, ¿qué crees? Te falta algo. Ah, ok. Pero vamos primero a almacenar, que ya leímos la indicación, y luego después hacemos la actividad. Se dan las fuentes de consulta en formato APA, como nosotros acabamos de mencionar. En cuanto al tema de las extensiones, solamente se pueden solicitar en los 3 primeros días, una vez cerrada la actividad. Hasta que se cierre la actividad, digamos, de lunes a miércoles podemos solicitar alguna extensión. Para ello hay que decir el motivo por el cual se está solicitando y qué actividad es, para que esto sea más rápido. Porque si no me menciona la actividad, entonces yo les pregunto, ¿pero de qué actividad? Entonces, perdemos tiempo. Y para que esto sea más rápido, les pido por favor mencionar la causa y la actividad, y ya yo les respondo cuál es la fecha que se vence esa extensión. Muy bien. También recordemos que la semana que entra, según el calendario que ustedes tienen en la plataforma, pues tenemos una semana de receso. Entonces, ya les mandaremos información en estos días sobre cómo vamos a manejar ese espacio. Muy bien. Y pues cada semana me gusta compartirles a ustedes mi frase de la semana, que aquí dice, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. Y yo creo que pues vamos en el módulo 4, un escaloncito para obtener nuestro certificado de preparatoria. Ahorita nos enfocamos en cada semana. Cada semana tenemos que hacer estas actividades, cada semana, cada semana. Cuando vean, pues ya va a pasar mucho tiempo, ya no sé en qué módulo van bien avanzados, ya van a terminar. Entonces, siempre, siempre mirando hacia la meta que nosotros tenemos establecida. Muy bien, pues, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si por el momento no tienen ninguna, recuerden que pueden hacer sus actividades y a lo mejor en el momento, pues, salen todas las dudas, y entonces mándenme un mensajito a la plataforma y yo con todo gusto trato de orientarlos. Pues, les agradezco su atención. Acuérdense que ahorita voy a subir tanto el video como, la presentación, por si necesitan ustedes repasar algún punto o tomar alguna información de la que vimos el día de hoy. Y si no, pues nos vemos en la plataforma de Prepa en Línea CEP y nos vemos, yo creo que en nuestra sesión hasta dentro de 15 días. Que tengan una excelente semana, un excelente inicio y sobre todo, síganse cuidando. Así que nos vemos próximamente. Que tengan una excelente tarde. Adiós.